Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. En un foro sobre el proceso de paz, organizado hoy por el diario El Tiempo, la Universidad de Rosario y la Fundación Alemana Hans Seidel, el procurador Ordóñez y el fiscal Montealegre enfrentaron sus posiciones con el presidente de la Comisión Negociadora de La Habana, el exministro Humberto de la Calle. Él mismo lanzó una novedosa propuesta: ampliar el concepto de delito político y conexos. En primer lugar, me parece que tenemos la necesidad de volver a discutir los elementos del delito político y su conexidad, sus actos conexos. A partir del año de 1991 se ha presentado prácticamente un vaciamiento de la figura del delito político. Yo sé que desde el punto de vista deontológico, en una discusión universal, en una democracia, no hay necesidad de acudir a las armas y por lo tanto es válido decir en principio que el delito político es una figura que debería declinar, pero ese no es el caso de Colombia. Ese es un instrumento todavía necesario. Lo que ha ocurrido es que, repito, se ha presentado una especie de vaciamiento del delito político que ha quedado reducido a un instrumento extremadamente limitado y muy alejado de la realidad del conflicto militar. Por lo tanto, deberíamos hacer nuevamente los colombianos una discusión sobre la vigencia del delito político en un momento de transición, sin perjuicio de que una vez concluya el conflicto, reevaluemos nuevamente las características del delito político y oigamos a quienes creen que es una figura anacrónica y que ya no tiene sentido en una sociedad democrática. Perfecto, admitido. Pero en este momento mi llamado es a que rediscutamos la línea jurisprudencial y legal que ha ido destruyendo prácticamente todos los elementos de conexidad alrededor de la presencia de este delito, que es una realidad. Como ustedes ven, hemos alterado el formato habitual de este programa para dar paso a las respuestas absolutamente actuales y tan interesantes del procurador Ordóñez y el fiscal Montealegre. El procurador enfrentó a De la Calle y aseguró que lo hacía apoyado en sentencias de la Corte Constitucional. El legislador no puede elevar a la categoría de delito conexo al delito político a todas las conductas ejecutadas en el marco del conflicto armado interno, y eso no es vaciar el contenido del delito político. Y una cosa muy importante que ha pasado inadvertida en los medios de comunicación: la facultad del legislador para determinar los delitos conexos con el delito político, lo dice la Corte, comprende afectar la figura de la extradición, porque se trata de fijar reglas para efectos exclusivamente de participación política, no en el ámbito penal. Una persona responsable de un delito puede ser extraditada, aun si éste se calificó de conexo con el delito político en desarrollo del acto legislativo, lo dice la Corte Constitucional. Por otro lado, sigue diciendo la Corte, deben observarse los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la expedición de la ley estatutaria. Y el último, dice la Corte, la determinación de cuáles son los delitos que se consideran conexos al delito político para efectos de permitir la participación política debe responder a la esencia que se identifica a esta categoría de delitos, es decir, la esencia de él es su carácter altruista e idealista, lo dice la Corte Constitucional. Con base en eso, se puede afirmar que los crímenes de guerra y los actos de terrorismo de ningún modo pueden ser conexos con el delito político, así como delitos transnacionales, verbo y gracia el narcotráfico. Es forzoso concluir que la lista de exclusiones, de conexidades, va más allá del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad. Textualmente ha dicho la Corte que en el caso de los desmovilizados que sean seleccionados y condenados, su participación en política estará supeditada al cumplimiento de la condena impuesta en el marco del proceso de justicia transicional
y las demás obligaciones que se impongan a quienes aspiren a esa participación. El gobierno ha dicho que el proceso de paz se está haciendo en el marco del Estado de Derecho y de la Constitución. Y yo lo creo. Pero es contradictorio con esa afirmación y preocupa que se proponga de su parte, que el gobierno proponga de su parte, lo hizo hace algunos minutos el doctor de la Calle, lo cito textualmente, rediscutir el alcance del delito político, porque quieren entonces sacar de taquito la sentencia de la Corte Constitucional. Ese es nuestro marco jurídico. Dice de rediscutir el alcance del delito político y de la conexidad con él mismo. Lo que se califica como el vaciamiento, dijo el doctor de la Calle, del delito político no es otra cosa que la exclusión de la conexidad de los crímenes atroces. Pregunto, solo pregunto, eso no es atravesarle palos a nada, solamente es una pregunta. ¿Se propone ahora rediscutir la sentencia de la Corte Constitucional? ¿Que son expresiones de nuestro Estado de Derecho? Muchas veces yo he discutido, pero acatado las decisiones de la Corte. Hoy estoy haciendo simplemente una reflexión en torno a cómo estas tienen unos contenidos muy claros sobre el tema en discusión. Se propone ahora rediscutir, pregunto, las sentencias de la Corte Constitucional, que son expresiones de nuestro Estado de Derecho, para cambiarlas y permitir la participación política de los peores criminales del hemisferio. La Procuraduría no quisiera pensar que se quiera desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Tesis bien discutible. Entonces el fiscal Eduardo Montealegre en el foro estremeció aún más a los asistentes cuando hizo, y escúchenla, la siguiente propuesta. El país va a tener que tomar una gran definición frente a los miembros de la fuerza pública, y es el de si el modelo de máximos responsables y el modelo de selectividad puede ser o no trasladado a los miembros de la fuerza pública. Creo que la norma, y esta es una primera aproximación, una lectura en borrador del texto, creo que la norma constitucional deja abierta esa posibilidad de que en términos de investigación y juzgamiento de miembros de la fuerza pública también pueda centrarse en máximo responsable y solo en las violaciones más graves a los derechos humanos, y que quienes no estén en ese concepto de máximo responsable o de núcleo duro de protección a los derechos humanos puedan ser beneficiados con la renuncia al ejercicio de la acción penal, pero simplemente lo dejo como una inquietud y un tema jurídico y político de gran envergadura que tendría que resolver la justicia transicional. Concluyo entonces diciendo que el tratamiento diferenciado para los militares estaría en el tratamiento penitenciario, el modelo penitenciario aplicable. En segundo lugar, que debe estar centrado fundamentalmente en responsabilidades individuales. En tercer lugar, que estaríamos frente a estructuras de imputación propias del DIH. Y en cuarto lugar, que tenemos que decidir si trasladamos o no el modelo de máximos responsables y de selectividad a los militares. Y el último punto, que lo dejo simplemente enunciado por razones de tiempo. He hablado de una cosa juzgada universal, he hablado de un modelo que tiene que ser incluyente con todos los actores del conflicto. Tenemos entonces un modelo propuesto para la insurgencia, tenemos un modelo propuesto, o al menos unos lineamientos centrales, esto tiene todavía muchas más aristas, para los miembros de la fuerza pública. Ya tenemos un modelo que ya se decidió y se falló, que fue la del paramilitarismo con ley de justicia y paz, pero hay un cuarto actor de todo el conflicto armado colombiano, a quienes todavía no se les ha resuelto sus situaciones jurídicas en materia penal. Es la deuda pendiente del Estado colombiano frente a las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos. Aún no hemos
investigado y juzgado el entorno del paramilitarismo. No hemos investigado y juzgado a los ganaderos, a los empresarios que en las regiones favorecieron el entorno del paramilitarismo. ¿Qué hacer con la deuda pendiente? Con esta deuda que tenemos de investigación con la justicia. A mí me parece que ellos también tienen que entrar en justicia transicional. Pero frente a ellos, mi propuesta como fiscal general de la Nación y como académicos es que no podemos judicializar todo el conflicto armado colombiano. Creo que fue uno de los graves errores del proceso de justicia y paz con el paramilitarismo, que fue pretender la judicialización de todo el conflicto. La Constitución ya ofrece una respuesta para ellos. Recuerden que el texto constitucional permite que existan mecanismos de investigación y sanción extrajudiciales. O sea que frente a ese sector que aún no ha entrado, que fue todo el entorno del paramilitarismo, que si los llevamos a justicia normal podrían ser condenados a penas de 10 o 15 años, inclusive condenados por delitos de lesa humanidad en términos de justicia ordinaria. Creo que frente a ellos debemos entrar en un proceso de sanciones extrajudiciales y centrar fundamentalmente la responsabilidad de ellos en la verdad y la reparación. Tan interesante como controvertida la propuesta del fiscal. Inmediatamente después de comerciales, les vamos a presentar la más radical posición que expusieron hoy en el foro, expuso por lo menos un miembro de la Comisión Negociadora de Paz de La Habana. En un momento. El general Jorge Enrique Mora, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia y actual miembro de la Comisión Negociadora en La Habana, hizo la siguiente notificación en el foro de hoy. Aquí es muy importante. Las FARC dicen que el término de movilización no hace parte de sus argumentos, pero la desmovilización es una actividad implícita para llegar al fin del conflicto. Y las FARC saben que tienen que desmovilizarse, y las FARC saben que tienen que entregar las armas. Y hay otra circunstancia u otro objetivo que queremos. Si las FARC llegan a firmar los acuerdos, tienen que renunciar el mismo día de la firma de los acuerdos, tienen que renunciar a la aplicación de su doctrina o de su estrategia consistente en el empleo de todas las formas de lucha. Hasta ahí llegó el día que firmaron los acuerdos, el día que firmen los acuerdos de las FARC, tienen que terminar en hacer lo que están haciendo hoy en día, aplicando su famosa teoría del empleo de todas las formas de lucha. No podrán hacerlo. Le voy a leer algo que un miembro del secretariado de las FARC hace menos de un mes leyó en La Habana. Fue Pastor Alape. Dijo: conceptos como desmovilización y entrega de armas no existen ni en la gramática del Acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje guerrillero. Pues esto lo dice el señor de las FARC, pero lo cierto es que si llegamos a la firma de un acuerdo, las FARC tienen que desmovilizarse y tienen que entregar las armas, llámese como se llame, dígale el término que le diga, pero no puede haber, y aquí quiero ratificarle a la doctora y a lo que dijo Humberto de la Calle de esta mañana, no podrá haber, jamás, no lo aceptaremos, no firmaremos ningún acuerdo que permita a las FARC hacer política con armas. Para eso estamos en La Habana, para llegar a un acuerdo y acabar con el uso de las armas en la política colombiana. Yo no recuerdo haber escuchado jamás al general Mora hablando en esos términos tan categóricamente y con semejante notificación. La pregunta para nuestros televidentes: ¿están ustedes de acuerdo en que si hay paz, los militares y civiles comprometidos en el conflicto deben recibir también beneficios jurídicos como se planteó hoy en el foro? Y segunda pregunta: ¿están ustedes de acuerdo en que haya, si hay firma de paz, desmovilización de la guerrilla,
e inmediata entrega de armas. Los resultados del sondeo saldrán al final de la misión. Vienen las noticias del día en la emisión central de CB.